Buenas tardes. El día de hoy mi compañera Eva Cruz y yo estamos aquí para llevar a cabo la entrevista al psicoterapeuta Abraham Cruz. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Me la recuerdas? Razones por las que eligió. Ok. Este enfoque sí. Bueno, verás. Antes que nada, el enfoque que yo elegí son los enfoques de terapia breve, terapia colaborativa también le llaman. Son todos los enfoques que provienen de la corriente sistémica. La corriente sistémica se desarrolló a partir de las teorías de Bertalan Lamplay como en 1950 y con el auge del estudio antropológico social, es decir, estaba muy de moda estudiar al elemento, al individuo en su entorno social, en la psicología que nació de ese entorno, desarrolló todas las, digamos, orientaciones de psicoterapia breve familiar, es decir, ya estudiaban al individuo no como parte de una sociedad, sino como parte de su familia y las relaciones que esta persona tendría con su entorno, ¿no? Entonces, una de las razones por las que yo elijo este enfoque quizás es por su riqueza de conceptos y por la libertad creativa que tienes dentro de él. Es decir, al estudiar las relaciones interpersonales te permites muchas cosas que con otros enfoques no te puedes permitir, como hacer chistes, como llevarte un poco más a la ironía, ciertas cosas, atacar directamente al síntoma, que es algo muy importante a la hora de hacer psicoterapia, ¿no? Que puedas agarrar el problema que te reporta la persona y en vez de espantarte, tener miedo o sentir que hoy vamos a hacer un caos si hablamos de una violencia o vamos a hacer todo un desastre si hablamos de mentira, tú puedes tomar ese síntoma y hacerlo ver como el cretino dentro de este sistema infuncional y no estás agrediendo a la persona o a la relación, sino al problema que sale de eso. Esto ayuda mucho para que la percepción de, en este caso, los afectados, pues cambie mucho. Entonces yo creo que elegí este enfoque por su versatilidad de conceptos. Muy bien. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta corriente o esta tipo de terapia? Me gusta mucho precisamente esta parte del pensamiento sistémico. Cuando pensamos en pensamiento, cuando ideamos un poco el pensamiento, cuando nos centramos en cómo es la manera que reaccionamos a las cosas, muchas veces está este principio de causa-efecto, ¿no? Como que es muy común que si yo hago algo, la consecuencia inmediata sea esta otra. Y muchas personas viven su vida así, cuando realmente podríamos pensar más en cuestión de un sistema. Es decir, una cosa que hagas no necesariamente va a generar otra directamente, pero puede causar algo. Eso sí, ¿no? Una acción va a causar algo, pero no sabemos si es directamente esto u otra cosa. En psicoterapia es muy parecido. No porque una familia esté enfrentando un proceso de divorcio, la directa causa vaya a ser que el niño sufra depresión. A lo mejor no sea eso. Probablemente el que sufra la depresión sea el padre. Y no pensamos en eso. Probablemente no existe una depresión, sino exista un coraje y un resentimiento del niño. Y por estar pensando que una cosa forzosamente nos lleva a otra, a lo mejor nos perdamos de la oportunidad de ver que el problema no es algo así, sino otra cosa totalmente diferente que no estamos tratando. Una visión sistémica ayuda mucho a que puedas explorar todas las posibilidades y la forma en la que las relaciones de cada elemento dentro de su sistema afecta a sus pares y ver ahí como los cambios en interacción. No enfocarte en que si pasó esto va a pasar lo otro directamente y así lo hacemos, que es algo muy, muy común en todas las ciencias actualmente, ¿no? La causa-efectividad. Podemos ver más bien un aspecto de todo el panorama y ver cómo ese panorama está causando algo en el individuo y cómo él está respondiendo a su entorno. ¿No? Podemos estudiar más a la persona como un ser humano dentro de un sistema y no como un enfermo mental o una persona con un diagnóstico a la que vamos a tratar de esta manera protocolaria. Podemos dar más libertad al tratamiento y eso es muy bueno a la hora de hacer psicoterapia porque permite que todas las personas tengan un tratamiento a su medida. Y a fin de cuentas, si lo que vienen a hacer es una consulta personal, pues que el tratamiento sea para cada persona es lo mejor. Creo yo que es lo que más me llamó la atención. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cuántos años tardó para especializarse? Bueno, eso es como un poco, digamos, es una decisión personal. Oficialmente te puedes especializar en psicoterapia en un enfoque con una preparación de posgrado de 2-3 años, ¿no? Que es lo que yo estoy haciendo, una maestría. Pero realmente especializarte en psicoterapia, en el arte de la psicoterapia y en el oficio de la psicoterapia te puede llevar hasta toda tu vida. Actualmente yo tengo 3 años especializándome en enfoque de terapia sistémica desde que estoy todavía en la carrera y los 2 años que llevo egresado y el año que llevo trabajando en ello. Entonces sí llevo como 3 años especializándome
y todavía no creo que haya logrado como un punto fuerte. Sí me considero especialista quizás dentro de algún enfoque o a lo mejor asiduo a algún enfoque, pero yo creo que la especialización se lleva hasta que llegas como a la cima. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales dificultades con las que se ha encontrado en su práctica profesional? Bueno, hay una muy común, que es precisamente esto que les menciono del pensamiento sistémico, ¿no? Muchas personas, muchos padres de familia sobre todo, que traen a sus hijos a terapia, llegan exigiendo un diagnóstico, llegan exigiendo qué tiene mal mi hijo, qué le tengo que hacer, o llegan como pidiendo un problema y que yo les dé la solución. Y si pensamos en una manera sistémica, es decir, todo lo que influye, pues realmente el problema no es que el niño se porte así en la escuela, o no es realmente que este niño se conduzca de tal manera, quizás el problema es alrededor de él. Él aprendió a comunicarse así con su entorno por todo lo que hay alrededor de él y por lo que le permite tan solo. Y una dificultad a veces muy grande es hacer entender a los padres que la culpa es de ellos, tanto como del niño, lo que está pasando, ¿no? Y que la responsabilidad, porque hablar de culpa ya es algo como muy grave, ¿no? Ay, culpar a alguien es como muy exagerado, está muy satanizado. Pero vamos a hablar de responsabilidades, ¿no? La responsabilidad del niño de quién es de los padres. El terapeuta es como un guía, un intermediario entre la comunicación que hay con el niño, su síntoma y los padres, pero el trabajo es en equipo. Entonces yo creo que una dificultad muy grande es convencer a los padres de que la psicoterapia no va a funcionar para nada si ellos no ponen tanto de su parte como a quien me traen la terapia. Y otra dificultad va a ser esa, meter a los papás a terapia. Porque muchos creen que es dejar al niño irse o creen que es traer al adolescente o creen que es mandar al enfermo, al que tiene el problema, ¿no? En psicoterapia sistémica y los modelos familiares le llamamos al cliente identificado. El cliente identificado o el que está generando como el conflicto en el entorno sistémico familiar es quien creen que es el que tiene el problema, pero él es realmente como el que está comunicando todo el problema que hay en la familia y que en él, que es más sensible, quizás está como canalizando, explotando en él. ¿Alguna explicación o ejemplificación de algún concepto principal de esta teoría que nos pueda dar? Pues mira, hay varios conceptos, pero uno así muy divertido es el doble vínculo. Es normalmente asociado a Gregory Bateson y el desarrollo del diálogo estratégico. Gregory Bateson fue uno de los primeros fundadores del Instituto de Investigación en Palo Alto, que es como la escuela que se encargó de llevar a cabo este enfoque sistémico y todas las corrientes, o muchas de ellas salieron de ahí. Es decir, las personas que estudiaban en MRI iban y ponían escuelas en otros lados, pero principalmente ahí se desarrolló esto del doble vínculo. ¿Y qué es este doble vínculo? Es una técnica, o más bien es un elemento de la comunicación que encontramos presente en familias esquizofrenizantes. Es decir, en familias que sus hijos se vuelven esquizofrénicos, se ve este tipo de comunicación muy como con dobles vínculos. Esto sería que hagas lo que hagas, no puedes complacer. Es decir, si tu mamá te dice, es que tienes que ser más espontáneo, como eres más espontáneo, ya te lo están ordenando, ya es cumplir una, ¿no? Y también yo te digo, es que tienes que ser menos obediente. Si dejas de ser obediente, estás siendo obediente, ¿no? Son paradojas. ¿Cómo complaces estos sistemas? Hay familias donde así se vive. Las personas les dicen, es que tienes que llegar temprano. Y cuando llegas temprano, es que no tienes amigos y no sales a la calle, te la pasas aquí metido. ¿Qué me estás tratando de decir? Salgo a la calle, llego temprano. Verán este tipo de dobles vínculos mucho en familias muy conflictivas. Y es muy importante tratar de revelar con este tipo de comunicación lo que pasa. Entonces yo creo que una de las técnicas, o más bien uno de los como puntos teóricos que me preguntan muy divertidos es cómo usar este doble vínculo a favor de la terapia. Lo hacemos en las tareas. En psicoterapia breve y sistémica, muchas de las tareas van enfocadas a ser dobles vínculos terapéuticos. Es decir, si el problema es que la persona pelea mucho, yo no le digo que deje de pelear, le digo que pelee más. Entonces yo le pido que pelee más, pero que las peleas las tengan en un área destinada, ¿no? Al hacerme caso, van a seguir peleando. Incluso van a pelear más tiempo, pero van a ser las peleas donde yo les pido. Y si no me hicieran caso a la tarea, probablemente peleen menos y las peleas disminuyan. Si el problema por el que vienen a terapia serían los pleitos, o los aumentan y me hacen caso, así que estarían cumpliendo la tarea, o dejan de hacer los pleitos y baja un poco el problema. Un poco así es como utilizamos, es un ejemplo muy burdo, pero es una manera que utilizas este double bind, este doble vínculo a la hora de trabajar en psicoterapia. ¿Alguna otra? ¿Cuál era la siguiente?
¿Cuántos años llevas de experiencia en esta materia? Sí, en cuanto a experiencia, pues te digo, en 2017, que era cuando yo estaba egresando la licenciatura, tuve la oportunidad de estudiar un diplomado con precisamente MRI, que es la organización que entrenó todo esto antes de que cerrara, porque acaba de cerrar el año pasado. Y este diplomado fue como con el que yo empecé a animarme a hacer psicoterapia y empezar a hacer pues ya práctica clínica como tal, con pues especialización en terapia breve. Entonces podrían ser aproximadamente unos 3 años y medio. Y por ejemplo, ¿qué nos podría dejar con esta corriente? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿O qué es lo más la experiencia más bonita que se ha llevado con esta corriente? Mira, hay algo bien divertido de esta corriente, que a pesar de todo lo que se ve, es decir, la aplicación del enfoque y de los enfoques de terapia breve pareciera muy simple, pareciera muy seguir instrucciones, pero lo complicado detrás de esto es entender el modelo de pensamiento sistémico, que no se basa en causa-efecto, se basa más en relaciones. Y el poder llevar eso a la vida real, el entender que a veces tú no eres tan importante para el mundo como crees y que realmente tú solo eres una comunicación entre varias personas que te rodean, es algo muy bonito porque te hace sentir un poco más liberado de esta presión de hacer algo, pero también te hace sentir muy responsable de lo que estás haciendo. Creo que el pensamiento sistémico como filosofía de vida me ha ayudado mucho a entender esta parte de ser más humilde y responsable de lo que hacemos, pero también estar más consciente de lo que estamos dejando en el mundo cada quien como individuo. E igual en psicoterapia, ¿no? Cada oportunidad que tengo de entrar con una persona a verlo en psicoterapia puede ser la última oportunidad que tenga de verlo. Y si en esa oportunidad yo hago algo para que su vida cambie a mejor o cambie a peor y él se dé cuenta de cómo está empeorando, cualquiera de las dos cosas es algo que le va a servir, ¿no? Y creo que esa es mi responsabilidad como ser humano, ayudar a las personas, si elige esta carrera, a cambiar para bien o a darse en la torre, pero que se den en la torre con un objetivo, ¿no? Abrir los ojos a tiempo. Entonces creo que la enseñanza más grande que me ha dado esto es eso, que nunca se sabe cuándo puedes hacer suficientemente poco o demasiado, pero lo vas a hacer. Pues sí, creo que con eso finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. No, de nada, niñas, gracias por visitar.